Buenas tardes, chicos. Armo este pequeño resumen con los contenidos vistos en la videoconferencia que realizamos el día 7 de mayo a pedido de los chicos que estuvieron ausentes, ¿sí? En esa clase nosotros tratamos dos temas importantes. Vimos que los vectores los podíamos expresar de dos maneras distintas, como ser par ordenado y la forma binómica, y también vimos los vectores unitarios. Bueno, nosotros partimos de explicar que existen dos formas de poder expresar a los vectores. Una de ellas es el vector como par ordenado, que es la que nosotros venimos trabajando. Por ejemplo, el vector 4, 3, donde tengo 4 en X, 3 en Y. ¿Sí? Tenemos el vector 4, 3, donde el primer valor corresponde a la componente en X y el segundo valor corresponde a la componente Y. Pero para poder expresar a los vectores en forma binómica, debemos recurrir al concepto de vectores unitarios. Los vectores unitarios se caracterizan porque su módulo es 1, por lo tanto, solo van a indicar dirección. Como estamos trabajando con el plano cartesiano, tendremos los siguientes valores de los vectores unitarios asociados a cada uno de los ejes. Vamos a trabajar con los vectores unitarios, ¿sí? I y J. El vector unitario I tiene por componentes 1 y 0, ¿sí? Lo podemos ver acá graficado, tiene por componentes 1 en X, 0 en Y, y el vector unitario J que tiene por componentes 0 en X, 1 en Y. Cuando nosotros hablamos de Y, estamos hablando de un vector unitario, ¿sí?, que se dirige en dirección positiva del eje X. Y cuando estamos hablando del vector J, estamos hablando del vector unitario en la dirección positiva del eje Y. No hablamos de posicionamiento, sino de dirección. De la misma forma que como al vector como par ordenado pudimos graficarlo en 4, 3, 4 del eje X, 3 del eje Y, perdón con mi mano, podemos ubicar y repetir, ¿sí?, al vector unitario Y 4 veces, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y al vector unitario J lo repetimos en este caso 3 veces, 1, 2, 3. Entonces podemos decir que se pueden expresar de dos formas diferentes. Una como par ordenado, y puse el ejemplo de tres vectores expresados como par ordenado distinto, y la otra como la forma binómica, ¿sí? Recuerden que la forma binómica siempre está representada por los vectores unitarios, ¿sí? Por eso ven que el vector como par ordenado 4, 3 se expresa como forma binómica 4i más 3j, al igual que el vector w menos 2, 3 se expresa menos 2i más 3j, ¿sí? Y el vector s 4 menos 1 lo podemos expresar mediante los vectores unitarios como 4i menos j. Acá no es necesario que ustedes se replanteen continuamente o reemplacen continuamente que la i vale tanto, ¿sí?, y que la j vale tanto. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y vuelvo a lo anterior. Ven que la i decimos que es el vector unitario 1, 0 y que la j es 0, 1. Ustedes para cada uno de los ejercicios que tienen que ir haciendo no van a ponerme 4 por i, 1, 0, j por... No. Ustedes ya saben que la primera componente se asocia al vector unitario i y la segunda componente se asocia al vector unitario j. Entonces, en esta clase lo único que nosotros hicimos fue definir al vector unitario,
que era aquel vector que poseía dirección y que su módulo era 1, ¿sí? Y pudimos observar que tenemos dos formas de poder expresar al vector, como par ordenado, que es la que venimos trabajando, y que la podemos expresar como forma binómica, y para ello tenemos que usar estos vectores unitarios I y J. Y en esos dos conceptos está basada la actividad de la clase. A continuación, en otro videito, les dejo un ejemplo de cada uno de los ejercicios.